en su circunstancia actual, con sus deficiencias actuales, con ese campo de salud que está tan paralítico, tan malogrado, tan estropeado, y con ese campo intelectual que está totalmente atrofiado. Entonces, la preocupación del misionero cuando ha creado un puesto de misión ha sido, en primer lugar, la escuela, en segundo lugar, la salud, la posta en los primeros auxilios, y después ya vendría la capilla, pero eso ha sido posterior. ¿Por qué? Porque el hombre a quien, y sobre todo la mujer que estaba tan marginada, a quien teníamos que predicar y a quien teníamos que ayudar, lógicamente teníamos que sacarle de ese espacio vital que tenía, que era sumamente doloroso. Y eso es lo que no, eso desde el comienzo hasta el final, hasta el día de hoy, es lo que no podemos nosotros soslayar y olvidar. Por eso digo, el grupo humano sí confía en el misionero, porque sabe que hemos ido allá de verdad, no de mentira. Cuando aparece un poco de petróleo, ahí aparecen ONGs por todas partes, pero ahí estamos nosotros, y ahí continuamos nosotros, y no aparece... Desde hace 100 años, por cierto, más de 100 años. Claro, más de 100 años, sí, porque eso ha sido, la entrada nuestra ha sido a petición del propio gobierno peruano. ¿Y cómo se conjuga? Usted lo comentaba ahora y me gustaría que dialogásemos un poco sobre este tema, porque sí que es una de las cosas que, bueno, pues a veces incluso se critican, yo supongo que desde el desconocimiento, así que qué mejor que preguntárselo a ustedes que están trabajando en ello. Estas personas, como usted nos decía, muchas de estas personas tienen una religiosidad ancestral basada sobre todo en la naturaleza, en los vientos, en los animales, en la naturaleza en definitiva. Sin embargo, ustedes, lógicamente, además de proporcionarles educación, de facilitarles el acceso a la salud, a las medicinas, lógicamente les hablan, y ustedes además de la orden de predicadores que voy a contar, ¿no? Les hablan, les llevan el mensaje de Jesucristo. Hay quien puede decir, incluso se critica, como decía antes, bueno, que les dejen a ellos con su religiosidad, ¿por qué hay que llevarles? A ver, ¿esto cómo se conjuga? Para nosotros se conjuga de una manera muy, muy fácil de entender. Cuando tú llegas a esas comunidades o grupos medio no contactados, cuando ellos ven el acercamiento nuestro, cuando ellos ven lo que tú les expones y sobre todo lo que tú les ayudas, cuando ellos llegan a entender que antes de venir el misionero tenían tantas muertes, sobre todo de niños, de bebitos, y cuando al cabo del tiempo resulta que esas muertes han disminuido, porque la mayor pobreza de estos grupos étnicos es que pierden a los niños, a los hijos. El hijo que llega a los 5 años o la hija que llega a los 5 años ya está salvado. Pero la mortandad infantil era horrible, y cuando nosotros nos dedicamos a hacer hospitales y tal, esto lo entiende cualquiera, y ellos, claro, no son tontos, ellos lo entienden. Y cuando ellos han entendido la misión del misionero, que no solamente lo que decía yo al comienzo, el anuncio de Cristo, sí, adoran al tigre, o al bosque, o a los árboles, o a los ríos. Muy bien, ahí está el misionero para decir, además de eso hay otro ser a quien ustedes pueden... ahí siempre les hablamos de ustedes, a quien ustedes pueden dirigirse, porque Él es el que nos da la fuerza a nosotros. Y si Él nos da la fuerza a nosotros y nosotros a ustedes les damos la fuerza, lógicamente hay algún tipo de conexión. Es difícil, porque vamos a decir aquí, con el grupo humano nativo de la selva es difícil, con el grupo de la Sierra de los Andes es muy fácil. Adoran al Padrecito. Yo lo que digo, mientras nos sigan llamando padrecitos y madrecitas, estamos salvados. ¿Por qué? Porque hay un cariño, hay un afecto, hay una cercanía muy grande. Mira, Juan, yo pienso que en este tema de la evangelización que has comentado, no podemos olvidar un aspecto que es muy importante, y son nuestros centros educativos. Me parece que son más de 85 los centros educativos que mantenemos en todo el vicariato de Puerto Maldonado. Centros educativos donde, claro está, vienen los niños pues desde los 5 años, 6, 7, hasta los 15, 16. Una época muy propicia pues para recibir el mensaje del Evangelio, ¿no? Y evidentemente la catequesis que allí se realiza, acompañada además pues de un cariño impresionante de los niños hacia el misionero y del misionero hacia los niños, produce enormes frutos, ¿no? Y entonces se consigue pues que incluso dentro de la permanencia de sus propias tradiciones pues son muy permeables al mensaje del Evangelio, ¿no?
es muy bonito, pues en este sentido, por ejemplo, o bueno, como tú las habrás visto mil veces, ¿no? En las ceremonias de primeras comuniones y de confirmación, donde todos los niños o los ya adolescentes pues van con su propia indumentaria de sus cusmas, sus plumas, sus pinturas en la cara y tal, y sin embargo pues la vivencia que tienen del Evangelio pues es impresionante, ¿no? Y adecuándola justamente a su propia tradición y a su propia cultura. El cristianismo, como sabemos muy bien, pues requiere una inculturación, y creo que ahí se consigue, ¿no? Se consigue porque, bueno, en fin de cuentas, en el árbol al que ellos adoraban, por así decirlo, pues es criatura de Dios, y en el árbol también está Dios, ¿no? O sea, eso es evidente. Es muy importante esto que nos acaba de comentar, al hilo de lo que estábamos diciendo, de bueno, cómo a pesar o aún asumiendo el mensaje desconocido hasta este momento para ellos, el mensaje de Jesucristo, que les llega desde muy lejos, ellos no sabían nada, pues se respeta y ellos conservan, que eso me parece que también es fundamental, algunas tradiciones, como puede ser la indumentaria que nos acaba de comentar, de sus propias comunidades, de sus propios grupos étnicos, ¿no? Hay que conservar esa esencia también, ¿no? En la parte religiosa, yo recuerdo lo que nos decía el padre José Álvarez, que ya falleció, un misionero que para mí ha sido el más emblemático en estos 100 años, como él, cuando a esos grupos mascos o maracairis les enseñaba la estampa del Cristo en la cruz muerto y tal, y estos se ponían furiosos y decía: Padre, ¿dónde están? Que vamos y los flechamos. O sea, les llegaba al alma, les llegaba el hecho de que hubiera gente malvada que pudiera matar a una persona así, además en una cruz. Ellos nunca habían visto una cruz. Es decir, el proceso es lento, pero poco a poco hemos ido teniendo objetivos. Yo, por ejemplo, el año 1985 fundé un seminario diocesano para sacerdotes, porque ya de España ya venían muy pocos. Hoy día ya han egresado 25 sacerdotes en Puerto Maldonado. Por eso digo que el proceso es muy lento. ¿Por qué? Porque para fundar el seminario hemos tenido que tendremos unas 500, 600 comunidades cristianas, campesinas, que ha sido un poco la base de los seminaristas en el seminario. Y bueno, los éxitos han sido muchos, pero no venimos aquí a hablar de los éxitos. Por ejemplo, los medios de comunicación social es fundamental. ¿Así que tienen ustedes? Nosotros hemos fundado en Quillabamba, en Puerto Maldonado, en Sepagua, en Iberia, en el Purús. Hemos creado las emisoras ya de FM y onda corta, y con eso cubrimos. ¿Por qué? Porque de esa manera el misionero, donde no puede llegar él con su presencia, sí llega con la voz de Dios. Perdona, Juan, te has olvidado de un medio nuevo y que lo tienes en todos los puestos de emisión, que